Bien, nos separan. Ahí estamos, Nos separan 7 minutitos de la hora 10 de la mañana. Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, estamos acá con visita a los estudios de la radio por FM Bahía 100.3. Tenemos la visita de Pablo Salazar, que es por primera vez que viene a nuestro programa. Él está, digamos, frente de izquierda de los trabajadores Unidad FIT. ¿Sí? Hace 17 años que vive acá en Puerto San Julián, actualmente está trabajando en minería, conformada por su familia, esposa y 3 hijos. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida y muy buenos días a Pablo. ¿Cómo estamos, Pablo? Buen día, Romina, buen día a vos, al equipo y a toda la audiencia. Bien, muchas gracias por la invitación. Conversaba fuera del aire con una compañera tuya sobre cómo ayornaron el lugar, hace mucho tiempo que no venía. Felicitaciones. No, gracias. Claro, vos ya solías venir acá a los estudios de la radio, anteriormente. Bien, bueno, nuestro programa es la primera vez. Es la primera vez, exactamente. Así que, nada, un gusto, Pablo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando todo lo que nos traes, qué propuesta tenés. Como decíamos anteriormente, estás en frente de izquierda de los trabajadores. Comentando un poco, a ver qué información, qué propuesta tenés. Bueno, estamos dentro del frente, en realidad pertenezco al Partido Obrero. Sí. Dentro de este frente hay 4 partidos que son mayoritarios: el PTS, Izquierda Socialista, el MST y el Partido Obrero. Y conformamos un frente para pasar las provisiones que puso el kirchnerismo en su momento de las PASO, que es el 1,5%. Sí. Entonces, desde ya más de 11 años que venimos haciendo un frente con prácticamente siempre el mismo programa. Hay algunas cuestiones en que se tiene que dirimir, como todos partidos políticos que en algunos matices no son y no llevan la misma idea. Entonces, en esta oportunidad vamos unos pasos. Nosotros llevamos a presidente a Gabriel Solano y Vilma de Ripoll como vice. Sí. Y la otra lista del PTS Izquierda Socialista que lleva Del Caño y Miriam Bregman. Entonces, cada uno está haciendo una campaña para ver quién de los dos va a liderar después de las PASO en octubre. Pero vamos a hacer siempre un frente, y que este frente tiene un proyecto para llevar adelante o desarrollar si llegase a ser gobierno. Bien. ¿Cómo ves actualmente San Julián? No ha variado mucho desde la llegada, ¿no? Desde mi llegada acá, por ejemplo, no ha variado muy mucho. Tiene un crecimiento, pero un crecimiento demográfico a fuerza del propio trabajador y no de un desarrollo que haya hecho una industria o el propio Estado. Eso se ve que el trabajador es el que pone el recurso, que hace la circulación de la divisa acá en la localidad, y es por eso que estamos renegando con falta de agua, falta de pavimento, y otras cuestiones que tienen que ver al servicio público, ¿no? Así que mucho que no ha variado más allá de esto que te mencionaba. Bien. ¿Y qué es lo que vos pedís, digamos, que se haga, digamos, urgente, o tu equipo, digamos, qué es el cambio principal que se tiene que hacer acá en San Julián, más allá de que vos seguís viendo de los 17 años que estás acá? No, bueno, el cambio siempre fue algo que es sustancial para la vida del obrero y el trabajador, que son los sueldos. Los sueldos. Pues, obviamente, los sueldos están recontramigados. Hoy, por ejemplo, un sueldo minero, porque vos estás trabajando actualmente en minería, ¿cuánto está cobrando un sueldo minero básico? Bueno, tenés el sueldo minero básico en bruto de 460.000 pesos, por ejemplo, que eso tiene que sufrir el 17 mínimo, 17% de descuento. O sea, un sueldo de 390, ponele que... Con el descuento. Con el descuento. Depende del caso, todo siempre va a depende del caso, las cargas sociales y demás, porque no es para todos los obreros lo mismo. En bruto podemos decir que para todos lo mismo, después lo que se lleva de bolsillo es otra cosa. Hablar un poco de lo que se lleva al bolsillo, de qué más o menos no estás, a qué te dirigís. Me preguntabas el básico. El básico en algunas empresas, justamente porque tenemos convenios colectivos diferenciados empresa por empresa. Tendría que haber un convenio colectivo que sea único para todos. Entonces, porque el recurso que se saca es para todos valorizado de la misma cantidad a nivel internacional. O sea, todos sacamos el mismo recurso, pero los mineros tenemos diferentes salarios, y es algo que, por lo menos desde el frente izquierdo, vemos que está mal. Si es el mismo recurso con el mismo valor, la explotación del trabajador tendría que ser paga de
de la misma manera en todos los yacimientos. No funciona de esa manera justamente porque tenemos convenios colectivos diferentes. En estos convenios colectivos diferentes hay compañeros que ganan 300.000 pesos, 390 y algo, 360, dependiendo de dónde esté, como base. Nada. O sea, a lo que es minería, nada. A lo que es digamos, minería es muy bajo, es claro. Muy bajo, exactamente, muy bajo. Porque hay en la administración pública que inclusive ganan mucho más. No digo, lo estoy haciendo en comparación que no deberían. Estoy diciendo de que en una industria que mueve la economía mundial, tanto sea para joyería, implementación de electrodomésticos o acuñamiento, como son los bancos centrales, tenemos un salario que es muy magro y es un salario el más bajo de Latinoamérica con relación a minería, pero después con relación a todo, hoy somos el salario más bajo. El salario más bajo de toda América Latina la tiene Argentina con $200 promedio. Sí, cosas que nunca se habla, o sea, mayoritariamente esto ya viene de hace muchísimos años. El arrastre viene de hace muchísimos años, vienen por los recursos, como decía alguna vez alguna canción, sí. Que ya tiene como 20 años la canción, pero efectivamente la realidad da cuenta de que es por eso, vienen por el saqueo y mientras más barato les sea para el capital financiero, mucho mejor para ellos. Lo que tenemos que ver es cómo nos defendemos nosotros los argentinos de eso. Claro, por ahí nosotros desconocemos un poco el trabajo de lo que es la minería. La minería, ¿cuántas horas trabajan? Si bien decimos, los mineros trabajan 14 por 14, una cosa así, ¿no? ¿Cuánto trabajan? ¿Cuántas horas? Tenés la jornada a cielo abierto, que son 12 horas, y la jornada subterránea, que son 8 horas. 8 horas, sí. ¿Y el sueldo de un jerárquico, cuánto más o menos está? No te podría decir sobre lo jerárquico porque sí. Nosotros nos evocamos prácticamente lo que son los obreros de base, porque en la jerarquía inclusive, como para tener en cuenta, o el impuesto a las ganancias se implementó justamente porque jerárquicos evadían pagar impuestos, entonces se le pagaba como si fuese un sueldo. Entonces, por eso se aplica el impuesto a la ganancia. Después de que ha quedado relegado y no ha sido actualizado y justamente engancha a muchísimos trabajadores, 1.700.000 trabajadores, es porque lo han dejado y ahora un trabajador común que hasta hace muy poco pasaba los 500.000 pesos, 590.000 pesos, sufría impuesto a la ganancia, ahora se ha elevado eso a alrededor de los 700.000, pero vemos que quienes tienen puestos jerárquicos, no supervisores directos, sino que están mucho más arriba, obviamente que tienen un salario muchísimo más elevado que no se compara con el nuestro. No decimos que no debe ser así, nosotros decimos que los trabajadores estamos mal pagos. Los de base tendría que tener un mejor sueldo, un mejor salario, porque eso también da otro tipo de recirculación de la moneda, depende de dónde sea el trabajador. Bien, Pablo, y ustedes vienen peleando hace muchísimo tiempo con esto, del salario. ¿Le han dado respuesta? ¿Qué respuesta le han dado? No, bueno, son posturas diferentes dentro de un ámbito sindical. Obviamente, como somos minoría, no tenemos la potestad de poder cambiarlo, sino de no bajar los brazos y tratar de hacer ver de que hay algunas cuestiones de que podrían mejorarse, que podría estar mejor, que de la que hoy actualmente no compartimos, como está, por ejemplo, el salario, la seguridad, la implementación de los derechos laborales que en muchos de los casos no se dan. Bueno, justamente en eso entra el rol de una oposición dentro de un sindicato, oposición de que una parte lo ve que está bien y otra vez la ve que está mal. En definitiva, una disputa de ver quién representa mejor a un sector y quién después va a dirigir ese sector, va a seguir la misma dirigencia o se va a cambiar por alguien que pretende otra cosa. Pero eso son peleas, no peleas, sino discusiones sindicales, que lo hacemos dentro de todos los sindicatos donde estamos en Docente, en ATE, en todos los sindicatos que exista, está la izquierda tratando de motorizar cambios justamente para no perder derechos laborales, como por ejemplo se presentan hoy Patricia Burri, Larreta, Massa, inclusive diciendo de que hay que hacer una reforma laboral y eso es perder derechos. Nosotros decimos todo lo contrario. Tenemos que mejorar los convenios colectivos en vez de hacer una reforma laboral. Una reforma laboral es sacarle las indemnizaciones, sacar las vacaciones, muchísimo, ¿no? Ya hubo reformas laborales pequeñas. En 2017 se trató de hacer con Mauricio Macri a la cabeza una reforma laboral y previsional. Hubo
la represión fuera del Congreso, calculo que muchos se deben acordar de eso, se logró frenar, pero de a medias. Se sacó el 82% móvil de los jubilados, acá se sigue sosteniendo, pero por una ley de provincia. Bueno, la cuestión es esa, luchar para que los trabajadores no vamos perdiendo los derechos que tenemos constitucionalmente y tampoco los derechos adquiridos que se vinieron perdiendo de a poco, ¿no? Claro. Bueno, vos que sos, digamos que venís de otra provincia del norte, ¿cómo es en otra provincia en el sector laburo? Exactamente lo mismo, no varía muy mucho. No cambia. No cambia muy mucho, no. La lucha del trabajador por sus derechos en todas las provincias, en todos los ámbitos es exactamente igual. Si bien lo que puede llegar a cambiar es la remuneración por esto, pero también cambia el costo de vida. Entonces, comparativamente, vos podés decir que estando en un lado y estando en el otro, siempre tenés la contención de la burocracia sindical de que no deja que los trabajadores se organicen y peleen por mejores condiciones de vida. La infraestructura, lo que pone el Estado, qué es lo que dejan las empresas, y hoy lo vemos en Jujuy. Si se está peleando en Jujuy porque pretenden dejar a través del litio el 1,5% nada más de lo que ellos mismos declaran de que van a sacar para exportar, y bueno, están corriendo a la población indígena justamente para ser negociado. Es exactamente lo mismo, pasa en todos los lugares lo mismo. Acá tenés en Santa Cruz un convenio que ha hecho la provincia con Minera Santa Cruz, donde pone un estimado o un tope de $1.600 la onza para que pague el 3% y de ahí para abajo ir reduciéndole las retenciones, inclusive hasta llegar a pagar a cero si baja en 1.400. Eso es un error, no sé, conceptual podríamos decirlo, pero es un error para la sociedad, porque esa plata no va a entrar, no únicamente para los mineros, no va a entrar para nadie esa plata. Y estamos regalando los recursos, dejando en manos extranjeras justamente algo de que es finito, que se va a terminar y en algún momento va a quedar como Sierra Grande, donde claro, se terminan cerrando la minería y que después queda un pueblo fantasma. Claro, y el tema de la obra social, Pablo, acá cubre todo lo que es Santa Cruz. Por ejemplo, te vas a una clínica privada y vos que tenés una obra social minero, ¿te cubre eso? Bueno, hay una discusión con las obras sociales porque sí, esta de las obras sociales fue una modificación en la ley en su momento justamente para presentarle un negociado mejor, ¿no?, a las prepagas. Las prepagas se han podido asociar a las obras sociales. O sea, ahora si vos vas con tu obra social, no sabes si te van a atender, pero si yo tengo la prepaga tal, porque está asociada a, entonces sí tenés un beneficio, ¿se entiende? Claro. Es algo que deberíamos de volver a repensar y justamente esto se hace en las legislaciones nacionales. Hay que volver atrás con eso porque le está dando únicamente a una corporación que se dedica a la salud como negocio, y la idea de las obras sociales nunca fue que fue un negociado, sino darle una mejor calidad de salud a los trabajadores que estén asociados a esa obra social. Bien. Y eso ha cambiado con el tiempo, las modificaciones, y mira, eso tiene una historia justamente. Tenemos 40 años de democracia, que sí, en los 40 años de democracia lo único que ha demostrado que este tipo de democracia dentro del sistema capitalista ha fracasado totalmente, justamente porque ha tenido modificaciones inclusive en la educación y en la salud. Esto que hablamos es una modificación en la salud, en la educación también hubo. Viene de Frondizi, pasó por Alfonsín, la profundizó Menem, y de ahí para acá ninguno hizo nada por revertir esas modificaciones que se hizo en la Constitución. No hubo otra modificación. Entonces, bueno, es algo que debería de repensar el ciudadano, el pueblo, el trabajador, que en algunas de tantas cosas que hace y en el poquito tiempo que tiene, porque el trabajador tiene poco tiempo de ocio, es ver la historia justamente del trabajador para decir que lo que hoy parece realidad o lo que hoy está instaurado y no parece natural, antes no era así. Antes había otro tipo de legislación que sí beneficiaba más al trabajador. Bueno, se va modificando, ¿no? Cada uno toma como que es relativo y natural donde uno está parado, y en definitiva existía antes la esclavitud y hoy no la existe, digamos. Claro. ¿Se entiende? Bien, hoy por ejemplo, como está todo, ¿no? Está carísimo todo, ya sea con alquiler, ya sea con el tema de víveres, un montón de cosas más.
poner los chicos en actividades, escuela y demás. Pues, ¿cuánto para vos crees que debería ganar un trabajador? Mira, ATE INDEC actualiza todo, la Junta de ATE INDEC a nivel nacional actualiza la canasta básica, la básica, sí, y la canasta alimentaria, sí, que es la que contempla transporte y alquiler. El mes pasado estaba en 350.000 pesos, tendría que ser de base para todo trabajador, y este año, este mes subió a 363.000 pesos. O sea, hay una diferencia de 13.000 pesos de un mes al otro. Sí. Un trabajador de base, un trabajador cualquiera, común, el barrendero, la municipalidad, tendría que ganar 363.000 pesos hoy para decir que cubre sus necesidades. Para cubrir las necesidades. Ni hablar de viajes. No, únicamente necesidades, únicamente necesidades básicas, que inclusive para esto habría que agregarle un plus de que nosotros estamos en un sector patagónico que es mucho más caro o se encarece con relación a la zona norte y Buenos Aires, donde se saca ese estimado, ¿no? Por la distancia, el transporte, las condiciones de vida. Además, acá se gasta mucho más gas que en el norte, electricidad, en el invierno tenemos más largo, menos luz. Entonces eso encarece la vida del poblador y el trabajador, y da que aquellos que tienen un trabajo asalariado que es por menos de eso tienen que tener 2 trabajos, 3 trabajos, no con uno puede llegar a sostener una familia. Es más, ha cambiado tanto la sociedad que antes las mujeres tenían el cuidado de la familia y hoy tiene que salir a trabajar porque no alcanza. No es porque todos queremos salir a trabajar por la independencia que dicen que debería tener cada uno. Sí, está bien la independencia, pero en la independencia también está el rol de tratar de cuidar a nuestra prole, a nuestros hijos, y en definitiva dejamos a la deriva a los hijos porque tienen que salir del matrimonio a trabajar. Tal cual. Y después tenés que pagarle a alguien para que cuide a los chicos, y el de pagarle a alguien. ¿Lo haces dentro del margen de lo que dice la ley laboral? No se puede, porque a vos tampoco te da para hacerlo. Claro. ¿Se entiende? Se viene una explotación, de explotación, donde termina que la calidad de los ciudadanos, los chicos, en definitiva termina siendo mala, y no únicamente por la educación a nivel Estado, ¿no? De que se brinda en las escuelas, sino que justamente el sistema da para eso. Cada vez más desolada la población obrera, ¿no? La que produce. Bien, ¿y vos quién crees que podemos tener como presidente? Bueno, obviamente. La pregunta que se lo hago a todos. Sí, obviamente que se insta y se le pide a los ciudadanos que voten a Gabriel Solano y a Vilma Ripoll como presidente, porque las propuestas son básicas: es el pago de la deuda, no pago de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional, la nacionalización de los bancos, del recurso del comercio exterior, y todos los latifundios que son dedicados únicamente a la especulación agraria. Con eso, haciendo un blindaje para que no exista más la fuga de capital y a través de los puertos privados, podemos decir que la plata que se está destinando a pagar la deuda, porque la deuda es usuraria, inclusive nadie la investigó desde que nos dejaron los militares, esa plata podría ser invertida en la industrialización del país, ¿no? Entonces, por eso decimos, la izquierda es la única que no gobernó, la única que tiene propuesta de decir vamos a luchar para que los trabajadores tengan un cambio sustancial en su vida, y no decir que hay que honrar una deuda que inclusive aquel que se endeuda en su casa o le llega dentro de su tarjeta de crédito algo que no gastó, va y reclama porque le aparece en su resumen de cuentas que hay algo que no gastó. Digo, tenés un mes para reclamar. Acá hay casi 400.000 millones de dólares que nosotros no gastamos, y viene los que son representantes del Estado y te dicen no hay que pagar porque hay que honrar. Los que asumieron después del macrismo, que lo criticaron durante todo el macrismo por 45.000 millones de deuda de dólares, que dicen que es un endeudamiento a 100 años, subieron y dijeron vamos a pagar. Primero estaban en contra y después dijeron vamos a pagar. Entonces están justificando ellos un robo que se le hizo al Estado argentino en representación del Estado argentino, ¿no? Eso se tiene que investigar, esas personas tendrían que ir presas directamente. Malversación de fondos, han hecho el engaño a más de 45 millones de personas, han dejado endeudado por muchísimo tiempo a estas personas. Bueno, la izquierda dice que eso no se tiene que pagar, que podemos llevarlo a la Junta Internacional, hagan investigaciones que quieren, pero ya de preliminar, en el 2000, dijeron que la deuda no era legítima. Entonces, si ya desde el 2000 dicen que la deuda no era legítima, justamente por los albores y el calor que hubo alrededor del 2000 y el 2001, entonces alguien tenía que salir a decir que no era tan buena la deuda. Pero tampoco es que se dio una sentencia firme para no pagarla.
los sucesivos presidentes terminaron acordando en pagar esa deuda justamente porque son socios. Bien, qué interesante, algo diferente, algo que por ahí se desconoce el tema de la minería, porque por ahí te dicen que el sueldo básico, vos me estás diciendo que es alrededor más o menos de 300 y algo. Escuchaba hace unos días que decían que el sueldo básico era de 600.000 pesos. Esto es totalmente mentira. Bueno, pueden verlo, hay muchísimas publicaciones de compañeros que han empezado a subir las redes de su recibo de sueldo. Sí. No le crean a Salazar lo que dicen en la radio porque está en campaña, capaz miente como cualquier otro político que viene y miente. Busquen, vean de que hay compañeros que han subido su recibo de sueldo, que tienen categoría 2 y llegan a 400 y moneda de pesos, no, tampoco es así. Y después hay una escala salarial que ha reflejado todos los montos brutos, y esos montos brutos no llegan ni se asoman siquiera a lo que dicen, ¿no? O lo que se estuvo diciendo, que son 600.000 pesos de base y más de 1 millón de los trabajadores. Y los trabajadores que ganan 1 millón de pesos en bruto sufren un descuento de arriba del 40%. Claro. 40 y hasta 45%, o sea, de ese millón que dice que se ganan, calcularle que 560.000 pesos es lo que le queda de bolsillo. Ponele a estos trabajadores que tienen una antigüedad de más de 15 o 20 años. Es muchísimo lo que se llevan a través de los impuestos el Estado, ¿no? Y más que nada se lo lleva el impuesto a la ganancia, algo que no debería de sufrir un trabajador. El trabajador no genera para nada ganancia. Quien genera... El que se queda con la ganancia o la plusvalía, la explotación del trabajador son las empresas, no el trabajador, y estas empresas no lo pagan. Entonces ahí hay una contracara de este discurso, es decir, le estamos beneficiando a una empresa que no pague directamente retenciones, pero sí sofocamos al trabajador con un impuesto a las ganancias que es de arriba del 20% y que en algunos de los casos tendría que llegar al 35%, si el 35% que es la escala superior a la que se puede llegar a descontar el impuesto a la ganancia. Estamos totalmente en desacuerdo con eso. Los compañeros no tendríamos por qué pagar impuestos a la ganancia, no tendríamos por qué sostener, un sistema donde que realmente el subsidiado es el capital, no el compañero que anda pidiendo un subsidio porque no tiene un laburo. El subsidiado es otro. Claro. Cuando alguien de la sociedad no paga los impuestos y otros sí lo pagan para que el sistema siga existiendo, el que está subsidiado es el que no paga, y en este caso es exactamente lo mismo. Entonces estamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque quien tendría que tener una mayor rentabilidad dentro de todo esto es la sociedad, no las empresas. El recurso es de la sociedad. El que lo explota, como en otros países, en el litio de Chile, que ha hecho o ha nacionalizado, entre comillas, porque tampoco una nacionalización efectiva para los trabajadores, pero pide que se le deje el 40% de la regalía. Acá estamos pidiendo el 1,5% del litio, es una vergüenza. Es una entrega total. Bueno, es las cosas que hay que cambiar, es las cosas que nosotros vemos de Frente de Izquierda que se debería de modificar. No podemos seguir entregando los recursos sin que esto tenga una industrialización. No puede ser que sigamos siendo todavía el granero del mundo que se decía que éramos años antes, todavía lo sigue siendo, sigue existiendo eso es lo que hay que cambiar. La manera energética que se mueve el país debería de ser transformada. No podemos seguir dependiendo de ahora un nuevo mini Vaca Muerta que va a haber acá en Santa Cruz. Entonces, ¿quiénes van a ser los beneficiados de eso? Esas son cosas que hay que mirar, que hay que prestar atención y que deberían de quedar plasmadas dentro de la conciencia del trabajador, salir a luchar porque esto cambie. Como me hacía la pregunta al principio, ¿qué veo de cambio de San Julián? Y mirá, los cambios no van a ser ni mejores y a todo lo contrario van a ser peores, porque lo que demanda el Fondo Monetario Internacional es una cláusula donde se empieza a restringir aún más el PBI en agarrar y dar beneficios sociales. Se quieren sacar los beneficios sociales, entre eso reducir las jubilaciones, claro, o elevar el año en que una persona, una mujer o un hombre se vaya a jubilar. Eso tiene que ver en el contexto de que pretenden de que los mayores adultos se mueran trabajando antes de jubilarse y han aportado toda su vida. Estamos en contra de eso, eso debería de cambiar. Debería de cambiar inclusive el hecho del régimen horario para los compañeros que trabajan en salud. Acá, si bien hay horarios de 6 horas, pero es Santa Cruz la que está dando un régimen de 6 horas para enfermería. En otros lugares son de 8 y 12. Y eso no es una ley nacional y es algo que se debería de cambiar, porque si reducís la hora de trabajo, significa de que alguien, un profesional más, tiene que entrar a trabajar. Claro.
Entonces, bueno, hay mano de obra que se podría implementar. En Santa Cruz, con la remediación ambiental nada más tenés para generar puestos de trabajo. Únicamente con eso. Hay que hacer mínimamente 50 escuelas dentro de toda Santa Cruz. Eso es generar trabajo. Tenemos deficiencia de viviendas. Nosotros vivimos acá. Nosotros tenemos una toma muy cerca de acá de la radio. ¿Por qué? Porque no hay implementación de presupuesto en obras públicas. Eso no existe. Se pueden tirar la pelota uno u otro que en ese caso hubo corrupción, pero eso queda ahí hace 6 años que está tirado. Nadie hizo por ir a terminarlo. Pueden poner las miles de excusas. Yo no he visto en ningún juzgado que el acusado sea un ladrillo. Claro. Entonces el acusado tiene que estar preso. La malversación de fondos públicos es una cosa, las construcciones que quedaron es otra. Alguien debería haber ido a constatar qué es lo que estaba hecho y qué no, y seguir con eso para darle una solución a los trabajadores. No se hizo. Es preferible hacer la vista gorda a que hacer las cosas que se tienen que hacer. Y después se tiran la pelotita entre municipio y provincia y nación de quién tiene la culpa de que eso no haya avanzado. Y tenemos compañeros que ayer hubo un incendio que podría haber provocado una tragedia. Entonces, esas cuestiones deberían de cambiar. Van a cambiar únicamente si cambia la estructura política como está diseñada hoy. Nosotros lo que proponemos es eso, de que esto cambie de una manera sustancial. Bien. Sí, seguí hablando. También me decía que esto fuera del aire y una confidencia para los oyentes, que yo estaba en contra de todo, por cómo se veían. Mire, contra de todo, claro, cuando uno está en contra de todo el proceso que viene, porque estos partidos que han gobernado durante más de 40 años han hecho que la sociedad hoy esté así, inclusive en la condición de educación que hoy tiene, ¿no? Y esto tiene que ver mucho en los gremios. Uno no está en contra del gremio. El sindicalismo tiene que existir. Y tiene que existir en este sistema o en un sistema socialista o en cualquier sistema. Porque la defensa de los trabajadores está justamente en la deliberación de qué es lo que le está pasando o acontece actualmente al trabajador. Y para eso necesita una organización. La organización tiene que ser gremial. ¿En qué estamos de contra? En las burocracias sindicales que hoy llevan adelante los sindicatos. De que, por ejemplo, en ATE, Garzón sea parte del gobierno provincial, que es el mismo que cortaba la ruta diciendo que necesitaba un salario. Después cuando lo nombraron parte del gobierno, se olvidaron de los cortes de ruta. Claro. Vino Grabois, que dice que es parte de la ala izquierda, que nunca iba a votar a Massa. Estuvo Grabois, se juntó con ¿quién? Con Garzón, se juntó con Alicia. O sea, esa no es la salida para el trabajador que cree que existe una ala izquierda que va a condicionar la vida política si llegase a ganar Massa. No condiciona absolutamente nada. Lo único que le significa a Grabois en esto es una colectora para que no se vayan votos por izquierda. O sea, va a hacer lo que se hace acá con la ley de lema, pero a nivel nacional. Va a llamar después de la PASO que se vote a Massa. Entonces, y es el Massa que hoy dice y sale en campaña que con él va a terminar la inflación. Hoy está gobernando él, porque ni siquiera Alberto Fernández es el que gobierna. Él hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Él está haciendo los ruinosos pagos y los postpagos, que lo único que traen es inclusive muchísimos más intereses para que sigamos pagando los propios argentinos. Bueno, esa es la propuesta que tienen. Todos vienen con la mano dura, la reforma laboral, que hay que parar orden y trabajo, dice. Me parece más están instando a un servicio militar obligatorio prácticamente. Lo están haciendo, lo hacen en Jujuy con los chicos. Digo, se prepara la derechización supuestamente de la Argentina, que es lo que se ve en Latinoamérica, de que los gobiernos están cambiando para derecha. Bueno, nosotros decimos de que no, los gobiernos no se están cambiando para derecha. Los dirigentes que vienen y ven la beta por la derecha, porque es lo que presiona el mercado financiero internacional, es una cosa. De que los trabajadores dejen de que eso pase es otra. Lo ha demostrado Chile con la rebelión que hubo, empezando con los compañeros estudiantiles, o lo ha demostrado después del golpe de Estado de Áñez en Bolivia, que han recuperado nuevamente la democracia y la han juzgado inclusive a esta mujer. En Ecuador, bueno, Nicaragua tiene ahora otro condimento, pero hay que mirar ese contexto. No es una derechización de la sociedad. Si bien en esto da para que se señale como que los gobiernos progres son de izquierda, que el kirchnerismo es de izquierda, entonces viene Larreta y te dice, viene Milei y te dice está gobernando la izquierda y este es el desastre que hace el socialismo. Eso para nada tiene que ver con el socialismo. ¿Y qué opinas de Milei?
Bueno, Milei es un facho con todas las letras y un reaccionario a los trabajadores, que si bien no tiene las condiciones sociales necesarias para que el fascismo se dé en la Argentina, pero eso no implica que él no sea un fascista. Digo, ha sido elevado justamente por los medios nacionales porque necesitaban una distracción durante todo este tiempo. Hubo una ausencia de direcciones en un lapso donde Alberto Fernández se perdió, y hasta que encontraron que Massa sea la dirección, entonces apareció Milei, donde lo fogoneaban de todos los canales nacionales. Claro. Entonces viene con propuestas de mano dura, de sacar el piquete. Si cuando te dicen van a sacar los piqueteros de la calle, es porque te están mintiendo. Porque no están diciendo que ellos van a resolver el problema del trabajador. Para sacar el piquetero de la calle tiene que darle trabajo, es fácil. Claro. Es recontra fácil, no hace falta palo, goma, ni hacer más cárceles para meter a alguien que hace una contravención, porque encima es una contravención en corte de ruta. Que también hay que aclarar que bajo el kirchnerismo diseñaron la ley antiterrorista justamente para que no existan los piqueteros. ¿La ley cómo? Antiterrorista. La diseñó Cristina, se afirmó Macri con eso. Entonces, justamente es contra las movilizaciones populares, como lo hace Gerardo Morales. Gerardo Morales, y en Salta sacaron una ley ridícula que era justamente regulando la protesta, que iban a tener presión efectiva a aquellos que realizan protestas sin avisar que iban a hacer protestas. O sea, se regula la protesta. Claro. Algo que está constitucional, en la Constitución es legal para todo el mundo salir a protestar justamente por sus derechos. Estos, en modificaciones provinciales, pretenden hacer de que eso no exista, están sobre ello la Constitución. Y Milei viene a reforzar eso, la idea de Milei era eso. Digo, sacar todos los derechos, dice que los derechos de las mujeres no deberían de existir, los derechos humanos han sido negociados, que se está metiendo únicamente el derecho, los derechos humanos con un fin político y justamente para enriquecer un sector o para darle la comidilla a los vagos. Tiene 21 años viviendo el Estado, Milei. Milei no puede hablar de que existe un planero viviendo el Estado. El tipo vive hace 21 años el Estado. No se conoce un trabajo registrado que tenga él que haya hecho un desempeño. Claro. Entonces, cuestiones como estas, fascistas como esto, que vienen a promover únicamente el fascismo, las separaciones por castas, porque él las separa por castas, pero él quiso tener un acuerdo con Mauricio Macri. Quiso tener un acuerdo con Patricia Bullrich, quiso tener un acuerdo con Larreta. Entonces de la casta él únicamente viene a sumarse más a la casta, quiere dejar de ser uno de los peones de la casta para pasar a ser uno de ellos, porque eso venía siendo de hace muchísimo tiempo. No es que empezó ahora él en política, él fue asesor hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Bueno, eso es la representación de Milei hoy, y se da cuenta la sociedad de que no era tan así como lo fogoneaban desde los medios nacionales, porque después en las elecciones los números que reflejaban de que Milei venía a batir récord, en algunos de los casos no llega al 2% sus representados. Claro. Así que fue en fórmula de un hijo de un represor como Bussi en una de las provincias. Entonces, eso hay que mirar. Digo, que viene supuestamente con la renovación, la juventud, la rebeldía. Claro. Digo, los jóvenes quieren tener rebeldía, vénganse a la izquierda, vengan a luchar por su derecho. Acá está la rebeldía. Nosotros luchamos por salario y mejores condiciones de vida. Eso es rebeldía ante un sistema que prefiere que hoy los compañeros estén en la cabeza gacha y cada vez ganen menos. Porque es lo que hace la inflación con los salarios. Cuando vos te hacen un acuerdo donde quedás 10% bajo, mínimo 10% bajo de la inflación, es una reducción salarial encubierta. Porque si bien acá te lo explican los burócratas sindicales diciendo de que si vos mirás tu recibo de sueldo de agosto del año pasado y mirás el de ahora, tenía un incremento sustancial. Sí, claro, pero el incremento sustancial del 100.8% de inflación que hubo y te dan un 100%, pues ya perdiste 8 o perdiste 10, dependiendo del caso del sindicato que vos mires. Claro. Esa es una reducción salarial del poder adquisitivo, no vas a poder comprar. Es una explicación que se da a los trabajadores en el lugar y en el alcance que nosotros tenemos para decir hay que sacárselo de encima. Alguien que no viene a decir que está bueno el acuerdo que llegó con la patronal, que fue inconsulta de las bases inclusive, porque no se consulta a las bases. Eso se ha perdido hace muchísimo tiempo, de hacer asambleas para que sean los trabajadores que digan qué es lo que quieren. Entonces después vienen con un acuerdo y te avisan por mensajito de texto de que este fue el acuerdo que se hizo, o van a una radio y te dicen ahí acordamos esto, como pasa en la administración pública. Claro. Y después tenés algunos sectores que luchan, que no pertenecen a ningún partido político, como el docente, que viene luchando por una mejor condición de vida,
pero que sí hace congreso, que sí hace asamblea, que sí tiene plenario, que es la manera que nosotros creemos que debe de existir la vida social, ¿no? Y que eso es lo más parecido a la democracia que nosotros entendemos. Pero después lo otro de ir a votar cada 4 años y que el que vos votás lleve de ministro al que no querías que esté porque no lo votaste, sí. Bueno, eso no es democracia de ninguna manera. Acá en la localidad, ¿quién elige al secretario de Obras Públicas? Por dar un ejemplo, ¿no? ¿Quién lo elige? Bueno, si a nosotros nos parece que eso es democracia, yo digo que no, porque tendríamos que presentar cada vez que vamos quién va a hacer y quién va a cubrir el cargo, para que la sociedad vea de que si está involucrado aquel que ya estuvo y hizo las cosas mal. Acá únicamente se tapan y se tiran, uno va para un lado, uno para el otro, lo tenía el mismo Massa. Claro. Lo tenía el mismo Massa. La Cámpora gritando que se fue, no pasa nada, sí, que se fue con Massa, y ahora la Cámpora tiene que apoyar a Massa. Pero no es únicamente Massa, Patricia Bullrich viene del peronismo, de Montonero, pasó por todos los lugares y ahora supuestamente oposición. No pasa únicamente con ellos, en todas las ciudades, en todas las provincias, lo tenés con Vidal. Claro. Ejemplo más claro lo tenés con Vidal. Sí, ¿qué opinás sobre Vidal? Bueno, que en definitiva es un oportunismo que dio para salirse entre comillas, salirse del kirchnerismo, pero él fue el garante de que existe el kirchnerismo durante todo este tiempo. Digo, pues eso no hay que desconocerlo. Inclusive hace un partido político con una alianza supuesta no, porque ya es concreta la alianza, pero una alianza con sus rivales eternos, entre comillas, que son los radicales, para ver si pueden voltear a un kirchnerismo. Bueno, nosotros de alianza ya tenemos de Frepaso, del Frejubi, de Chacho Álvarez, tenemos la alianza muy poca, muy reciente, muy atrás, que es la de Macri, con el ARI y todo lo demás, y terminó resultando eso. Digo, las alianzas ya no han dado unos resultados nefastos para la democracia argentina y que en definitiva terminan enriqueciéndose los que suben y empobreciéndose los que laburamos. Esto es un reflejo de lo que viene con Vidal. Vidal tiene muchísimas causas atrás de él, pueden decir que no, pueden decir que sí. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Nosotros no vamos a negar que en los medios provinciales salieron a los tiros de la patota de petroleros en Caleta Olivia, los golpes a los docentes que se mandaron justamente cuando cortaban la ruta. Bueno, tenemos para hablar muchísimo de eso, y esa es la dirigencia que pretende hoy ser gobierno en Santa Cruz. Pero tampoco es que dista muy mucho de los demás, ¿no? Porque otros se han valido de la burocracia sindical de Boca, por ejemplo, que mencionábamos en algún momento, para también golpear a los docentes. Digo, a lo que luchan, esto únicamente se empoderan, se van detrás y le hacen campaña, o son obligados prácticamente por un compromiso político a hacerle campaña para que esto termine siendo la dirigencia de las provincias, y no pasa únicamente en Santa Cruz. Esto es a nivel nacional. A nivel nacional. Es a nivel nacional. Pablo, ¿y quién crees vos que puede gobernar acá en la provincia de Santa Cruz? Voy a decirte exactamente lo mismo. Tiene que ser el Frente Izquierda, no queda otra. Nosotros tenemos las propuestas para acá, para Santa Cruz. Sí. Está Juan Manuel Valentín como candidato a gobernador. No hay otra salida. Mira, mencionaba que la mínima acá muerta que va a ser en Comunaique, ¿a quién le van a repartir los galones de petróleo que van a salir de ahí? ¿De quién le van a hacer? Porque si estamos viendo que no hay industrialización, porque no tenemos una refinería, más allá del discurso y la fantochada que haya salido a hacer Vidal con la refinería que está en la península de Santa Cruz, no existe refinería. Acá se saca la materia prima, se envía y después viene encarecida. Tenemos una YPF supuestamente nacional y popular que no ha subido el combustible en esta semana y llega a 205 la nafta super. Digo, ahí no hay nada de estatal, de nacional y de popular. Bueno, nosotros decimos que esto tiene que quedar bajo una legislación de los propios trabajadores. Las empresas tienen que estar administradas por los propios trabajadores, que tienen que ser expropiadas por el Estado. Es una salida que tenemos y que tiene que ser inmediata para que los trabajadores dejen de sufrir esto, la carencia, ¿no? En algún momento conversamos con los compañeros, dice, vos te quejás, ustedes los mineros se quejan, pero porque no le alcanza. ¿Y cómo hacen un municipal? Si un municipal gana mucho menos que ustedes. ¿O cómo hace un changarín si un changarín gana menos que ustedes? Mirá, lo que pasa es que no te va a alcanzar tampoco si vos llegas a ganar lo que gana un minero de 400.000 pesos. Estamos diciendo que es 363.000 pesos para cubrir los gastos
básicos, pero Claro. esos gastos básicos incluyen las harinas. Los compañeros que están gorditos, que hacen piquete, el gordito piquetero, mira, dice que tiene hambre y están gorditos porque justamente comen harina todo el día, y que eso no es un nutriente. Vos querés a tu hijo que no tenga problemas en las rodillas, que camine bien, no le puedes comprar una zapatilla cualquiera. Entonces empezás a ver que para que las condiciones de salud de tu prole, de tu hijo, de tu descendencia sea mejor, tienen que estar bien alimentados, tienen que comer fruta, tienen que comer lácteos, tienen que tener buenos calzados, mínimo. La ropa podríamos ponerle cualquiera, pero los calzados tienen que ser mínimo. ¿Cuánto vale un calzado hoy? Vale lo mismo que vale un calzado bueno, vale lo mismo que un sueldo municipal. Claro, tal cual. Entonces tenés que hacer en cuota, tenés 3 pibes, son municipal, ¿cómo haces para comprarle calzado a esos niños? Y se torna totalmente difícil. Bueno, en ese contexto hay que mirar de que no es que tira manteca al techo un trabajador minero contra un municipal, sino que ve que las condiciones para que sus hijos crezcan mejor tienen que ser mejores condiciones de vida, y eso tiene que ver con la alimentación, con la vestimenta, la crianza. Algunos tienen la posibilidad de mandarla a las escuelas públicas, y todo lo que perdimos, 82 días de clase, en contrapartida con 27, ¿cómo hacemos para que esos chicos, o los que están terminando la secundaria, cómo hacen para encarar una vida dentro de una universidad si no tuvieron clase en los últimos tiempos? Claro. Porque la lucha docente no viene desde ahora ni el año pasado, no es porque No, esto esté en viene hace elección. un montón de tiempo ya. Desde el 2007 que no se Sí. termina de luchar. Sí, sí. Desde el 2011 que le mandaron bala a los compañeros docentes fuera del Ministerio de Educación. Del 2017 que procesaron al compañero por luchar. Ahora le cambiaron la carátula. Tenemos 4 compañeros que están procesados por ir a pedir que se le pague en tiempo y forma el salario. El salario se le paga en cuota durante el mes. Es decir, no sé si decir irrisorio. Era ridículo de que se le pague en cuota en un mes el salario. Entonces estaban protestando por eso, se eligieron a 4 compañeros, los procesaron por invasión a la propiedad privada, entre comillas, y como no hubo un avance en el caso, cambiaron la carátula hace unos meses atrás en tentativa de homicidio y femicidio hacia la gobernadora y la ex presidenta. Entonces, cuando se toma tan a la ligera el hecho de ponerlo como femicidio, cuando nosotros luchamos acá dentro de la sociedad porque se encuentre el culpable de quien mató a la compañera Zulma Malvar y no se cambia la carátula, cuando Alicet Barrera no consigue justicia, justamente tampoco se cambia la carátula, y esto de un día para el otro cambian la carátula con el hecho únicamente de culpabilizar y meter a aquellos que salen a luchar por un salario, ni siquiera por decir el salario digno, estaban luchando porque se le pague en tiempo y forma el salario. Y ahora vemos que la persecución que hace Morales en el norte de la Argentina, que es de los radicales y va como candidato a vicepresidente, Sí. es la misma que utiliza Alicia Kirchner acá en la provincia. Digo, no hay diferencia en eso. La represión contra el trabajador que se organiza y lucha en cualquiera de los 2 partidos tradicionales, que ya no existen, pero los podemos mencionar así para que la gente se oriente, los 2 partidos tradicionales y patronales, buscan como culpable al trabajador que sale a luchar por sus derechos. Y estamos obviamente en contra de eso, eso no debería de estar. Dato de color, lo hacía antes de que sea candidato a gobernador Vidal. Vidal ha sido garante de que compañeros vayan presos por luchar en cooperativas que se dedican a la limpieza. Entonces hay que mirar y conocer quiénes son los que se van a presentar y qué es lo que tienen como propuesta. Digo, porque venir a decir cosas por decir nada más, con fe, con esperanza, como decía Scioli, Claro. no llegamos a ningún lado, y vemos que la fe y la esperanza que promovía Scioli, ¿dónde terminó? Porque del partido político de él terminaron gobernando después de Macri y antes de Macri. Bueno, ¿Y qué opinas sobre los planes? bueno, los planes sociales no deberían de existir. No deberían de No existir. deben existir. Nosotros tenemos muchos compañeros dentro del pueblo obrero que cobran planes Sí. y que estarían gustosos de cambiarlo por un trabajo en blanco. Totalmente gustosos, porque los planes sociales es únicamente un tipo de contención hacia la hambruna que existe en la Argentina. ¿Hoy cuánto está un plan social? O sea, ¿cuánto cobra una persona? 35.000 pesos, ponele que llegue a cobrar. 35. 35. Por cada chico. No, el plan potencial es eso. Después el madre de 7 hijas, creo Sí. que de 7 hijos son 6.000 pesos, 7.000 pesos, que cobra por chico, asignación familiar. Eso es muy poco. Sí.
no te alcanza para el día, digamos. ¿Qué opino sobre eso? Que eso no debería de existir. El plan social no tiene que existir ni acá ni en ningún lugar. Únicamente, si existe, tendría que ser una universalización de un plan para desocupados. Que estos desocupados tengan no la posibilidad, sino el deber de asistir a un lugar donde en ese lugar se direccione a donde debería trabajar para que termine de existir el plan social. Digo, estos son planes que no lo inventamos ahora, digo, no es un proyecto de ahora nuestro, claro. Esto es viejísimo. De decir que debe de existir la oficina de empleo justamente para garantizar que esos trabajadores que momentáneamente no tienen trabajo tengan la posibilidad de entrar a trabajar. Claro. ¿Se entiende? Pero que no se convierta en una oficina de la burocracia donde todo aquello que tienen enlistado después le piden que salgan a tocarle el bombo para las campañas políticas. Sino tiene que ser independiente, organizado por los propios desocupados para que sea garantizada, ¿no?, la canasta básica familiar del desocupado, y así también le urja al Estado en no estar poniendo plata por alguien que no trabaja, que no produce. El socialismo cree y entiende de que no debería existir la persona que no trabaje. Todo lo contrario que nos hacen creer, o que le hacen creer a la sociedad, de que viene el socialismo únicamente a generar vagos. Es totalmente diferente. Nosotros no queremos la explotación del hombre por el hombre. Eso significa que todos deberían laburar, no que algunos nada más. Todos deberían tener su responsabilidad en la sociedad trabajando. Todos deberían de brindar y poner su granito de arena a la circulación de la divisa, la moneda, la circulación económica dentro de una sociedad. Todos deberíamos tener trabajo, y por eso decimos que estamos en contra de los planes sociales. Si bien luchamos para que más compañeros tengan planes sociales, porque esos compañeros no tienen absolutamente nada más que ir a un comedor. Claro. Pero no debería de existir ni siquiera el comedor. Cada uno debería de poder comer con su familia en su casa. Es la visión que tiene y que tuvo siempre la izquierda. Los planes sociales no lo inventó la izquierda, lo inventó básicamente la centroizquierda, justamente de contención, que pasaron muchos gobiernos diciendo, muchos representantes de gobierno diciendo que iban a acabar con eso, y en definitiva lo terminaron aumentando. Pasaron de 9 millones a 13 millones en la era Macri, que decía que venía a resolver el tema de la pobreza, venía a sacar los planes sociales, y lo terminó incrementando. Claro. ¿Justamente por qué? ¿Porque le gustaba? No. Justamente porque los negociados que tenían ellos no le daba para generar mano de obra. Es más, se dedicaron a hacer otro tipo de negociados con una famosa constructora que a nivel americano fue porque llegó hasta Estados Unidos, pasó por México, que era Odebrecht, y que después trajo el escándalo de la corrupción en la obra pública. Y ellos fueron partícipes de eso. Macri, Caputo, Calcaterra, pero Cristina también estaba. Digo, son parte del soterramiento del Sarmiento, que no se terminó y que después se terminó supuestamente con fondos públicos, como le gusta decir un dirigente acá en la localidad. Sí. Pero la plata esa nunca apareció tampoco. Esa plata se la llevaron, esa plata la tienen ahora, así como se quedó Macri con la plata del Correo Argentino. Bueno, claro. Exactamente, así pasó con esto. Eso no debería de existir. Esos son los grandes planeros que nosotros vemos, ¿no? Estos compañeros que no llegan a fin de mes tienen el plan, tienen que hacer changa, tienen que dejar a la familia, todo lo que ya conocemos que pasa, inclusive con aquel ciudadano que no tiene un plan, que tiene 3 laburos, 2 laburos para poder ayudar inclusive a la pareja, y peor si está solo, para poder llegar a fin de mes. Bueno, los planeros son otros, no estos. Planeros son aquellos que no pagan impuestos. Claro. Las grandes corporaciones que no pagan impuestos, esos son planeros, y planeros de un montón. Inclusive los proyectos y los planes que existen o sacan los planes económicos, es decir, de ayudar a las mini pymes, a la pyme o a las grandes empresas con subsidios para que generen empleo. El propio trabajador le está dando plata al empleador para que éste supuestamente genere empleo. Y en muchos de los casos no se da. No se da, claro. Techín, un enemigo férreo, supuestamente, de los kirchneristas, fue beneficiado con 1.700 despidos en el primer día de que se dijo de que se iba a ayudar a aquellas compañías que presenten quiebre o déficit en la entrada de divisas de sus empresas. ¿Por qué? Porque el Estado le iba a hacer a través de la ATP una ayuda. Los tipos despidieron 1.700 compañeros y nadie dijo nada. Se cruzaron de brazos. ¿Dónde venía Alberto Fernández a combatir al empresariado que era corrupto? No, terminaron comiendo asado con esos. Bueno, a esto sí se subsidió. A esto sí se le da lugar a la vera del Río de la Plata, lugares, me refiero, le dan terreno justamente para que acumulen chatarra, y que inclusive la mano de obra y la plata que se le dio a Techín la fue invertida en Estados Unidos con una nueva fábrica de caño.
que se llevó a gente del gobierno para hacer la presentación que Argentina estaba exportando. Mentira, Argentina no exportaba nada. Con la guita que se llevaron de acá, hicieron una fábrica allá, justamente ¿para qué? Porque una de las empresas más calificadas para hacer los caños de gas es la de Techín. Entonces, para no tener todo el problema del transporte, de llevar los caños de acá para allá, directamente lo fabrican allá ahora. Y eso no sé si se acuerda alguien, no sé si lo ve alguien, no sé si lo tiene en la conciencia el trabajador de a quién se ayuda y quiénes son los verdaderos planeros y quiénes no. Claro. Nosotros estamos en contra de eso, obviamente. Queremos que los trabajadores, si esa plata en vez de dársela a Techín, tenía que haber sido en la industrialización de acá de la Argentina, ¿no? Claro, está bien. Bueno, Pablo, hemos hablado de todo un poco, por ahí cosas que se desconocían, bueno, más que aclarado, así que nada, gracias por venir, gracias por aclarar todo esto que por ahí, como te decía anteriormente, se desconoce. Bueno, yo agradecido a la invitación de ustedes, vuelvo a repetir, el ambiente que han cambiado acá está muy bueno, sí. Hace rato que no venía, y bueno, un saludo a la audiencia, esperamos que nos acompañen con el voto, pero no únicamente con el voto, le pedimos a la sociedad de que acompañen los pedidos de justicia por Zulma Malvar, por Lisette Barrera, por los compañeros ahora que seguramente van a hacer una colecta para estos vecinos que no tienen la culpa de haber llegado al estado donde están, de tener que tomar unas mejoras para poder vivir, que ahora se le ha quemado todo. Acompañar entre sí a la clase obrera para poder salir adelante. Y después lo demás es tratar de conocer nuestras ideas y si acompañan con el voto muchísimo mejor, pero creemos que mejor es la lucha que un voto. Entonces, ¿tienen alguna página? Acá en San Julián está la página del Partido Obrero San Julián, o a nivel provincial está la página del Partido Obrero Santa Cruz, y si no, está únicamente la página del Partido Obrero, que es a nivel nacional. Para entrar y conocer los candidatos pueden entrar y conocerlos ahí, pueden buscar también como Pablo Salazar en el Face, y hay muchas publicaciones referidas a esto, muchos reclamos, y no tengo problema en contestar a nadie, inclusive si alguno necesita teléfono o algo puede entrar y pedirlo, no hay ningún problema. Así que el agradecido soy yo, muchísimas gracias Romina, al equipo de trabajo y a la sociedad que nos escucha. No, por favor, gracias a vos.